Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer esta mariposa. Podemos usarla como colgante, como llavero, para un móvil de bebé. Déjame saber en los comentarios qué otro uso le diste. Los materiales que vamos a usar son aguja de 2.5 milímetros, hilo acorde a la aguja, cortador de hilo, aguja lanera, marcador de puntos y relleno sintético que es opcional. Comenzaremos por las alas más grandes y haremos un anillo mágico de 4 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Cerramos el anillo y comenzamos la segunda vuelta. En esta vuelta vamos a hacer un punto bajo. Quizás se les dificulte un poco estas primeras vueltas. Ya tenemos primer punto bajo y ponemos el marcador. Ahora hacemos un aumento, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí tenemos el primer punto y el segundo. En el punto que sigue haremos otro aumento. 1 y 2. Y en el último punto haremos un punto bajo. En total en esta vuelta tendremos 6 puntos. Acomodamos el tejido para iniciar la vuelta número 3. Ahí está. Ahora quitamos nuevamente el marcador. Yo ubico siempre el marcador en el primer punto de cada vuelta para marcar el inicio de la vuelta. Hacemos un punto bajo, colocamos el marcador, hacemos otro punto bajo y en el punto que sigue haremos un aumento. 1 y 2. Hacemos otro aumento. 1 y 2 y 2 y 2 puntos bajos más en cada punto. 1 y 2. Aquí finalizamos la vuelta 3 con 8 puntos bajos. Quito el marcador e iniciamos la vuelta 4 con 2 puntos bajos. 1, colocamos nuevamente el marcador. 2, ahora haremos 4 aumentos. Primer aumento, segundo, 1, 2, tercero, 1, 2 y cuarto aumento, 1 y 2. Y seguimos con 2 puntos bajos, 1 y 2. Al finalizar esta vuelta tendremos un total de 12 puntos bajos. Quitamos el marcador y en la próxima vuelta, en la vuelta 5, comenzaremos con 4 puntos bajos. Este es el primer punto, 2, 3 y 4. Ahora haremos 4 aumentos, 2 puntos en el mismo punto. 1, 2, primer aumento, 1, 2, segundo aumento, 1 y 2, tercer aumento,
1 y 2, cuarto aumento y hacemos 4 puntos bajos más. 1, 2, 3 y 4. Al finalizar esta vuelta tendremos un total de 16 puntos. Quitamos el marcador y en la vuelta 6 iniciamos nuevamente con 4 puntos bajos. Ya tenemos el primero, 2, 3 y 4. Ahora haremos la secuencia de un punto bajo y un aumento 4 veces. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento y un punto bajo, un aumento. Y nuevamente hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y tenemos un total de 20 puntos. En la vuelta 7 comenzamos con 6 puntos bajos. Este es el primer punto. Ponemos el marcador. 2, 3, 4, 5 y 6. Continuamos con un punto bajo y un aumento 4 veces. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento y por último un punto y un aumento. Y continuamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al finalizar esta vuelta tendremos un total de 24 puntos bajos. Retiramos el marcador y comenzamos la vuelta 8. Ahora de la vuelta 8 a la vuelta 10 haremos solo puntos bajos, es decir, haremos 3 vueltas sin aumentar ni disminuir. Solo puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Haré una pausa y vuelvo cuando termine estas 3 vueltas. Iniciamos la vuelta 11. Retiramos el marcador y haremos 8 puntos bajos. 1, volvemos a ubicar el marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora realizaremos 5 disminuciones. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 disminuciones. Y continuamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al finalizar esta vuelta tendremos 19 puntos bajos. La vuelta número 12 la haremos de puntos bajos.
un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Quitamos el marcador y en la vuelta número 13 haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 disminuciones. 1, 2, 3, 4 y ahora haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Al finalizar esta vuelta tendremos 15 puntos bajos. La vuelta 14 la realizaremos de puntos bajos, solo puntos bajos. Ya tenemos el primer punto. Si vas a rellenar, este es el momento adecuado. Solo rellenaremos hasta esta vuelta. Yo en esta ocasión no usaré el relleno. Continuamos la vuelta. Haremos 15 puntos bajos. Segundo punto, 3, 4, 5, 6, 7. Haré una pausa para terminar estos 15 puntos bajos. Retiramos el marcador y en esta vuelta haremos la secuencia de un punto bajo y una disminución. Primer punto bajo. Durante 5 veces lo haremos. Una disminución. Un punto bajo. 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 Y la última disminución. Al finalizar tendremos un total de 10 puntos bajos. Ya esta es la última vuelta que haremos 10 puntos bajos. Un punto bajo sobre cada punto de la vuelta anterior. Primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Retiramos el marcador. En mi caso yo tendré que realizar un punto bajo más para que me quede en este borde. Hago un punto bajo más, dejo un hilo largo para coser y cortamos. Debemos hacer 2 alas como estas.
Iniciamos las alas pequeñas con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Alamos para cerrar el anillo y comenzamos la segunda vuelta, donde haremos un aumento en cada punto, es decir, 2 puntos bajos en cada punto para tener un total de 12 puntos bajos. Hacemos el primero y ponemos el marcador. Segundo punto en el mismo punto. Hacemos el segundo aumento. 1 y 2. 2. Tercer aumento. 1 y 2. Cuarto aumento. 1 y 2. Quinto. 1 y 2. Y el sexto aumento. 1 y 2. En la tercera vuelta haremos un punto bajo. Ubicamos el marcador nuevamente. Y un aumento. Hacemos un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Un punto bajo. Un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Un punto bajo. Un aumento. Un punto bajo. Un aumento. Un punto bajo. Un aumento. Un punto bajo y un aumento. Al finalizar esta vuelta tendremos un total de 18 puntos bajos. Ahora realizaremos 2 vueltas de puntos bajos, de solo puntos bajos, un total de 18 puntos bajos en las vueltas 4 y 5. Realizaré una pausa y continuamos cuando haya tejido estas 2 vueltas. Ya que finalicé la vuelta número 5 y comenzaré la vuelta 6 con 6 puntos bajos. 1, ubicamos el marcador, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos 3 disminuciones. 1, 2, 3 y seguimos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos un total de 15 puntos bajos. En la próxima vuelta haremos 15 puntos bajos. Un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. 2, 3, 4, 5. Haré una pausa para tejer estos 15 puntos y continuamos. En la vuelta número 9 haremos 4 puntos bajos. Primer punto. 2, 3 y 4. 3 disminuciones.
1, 2, 3 y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Finalizamos esta vuelta con un total de 12 puntos. Ahora rellenamos antes de cerrar más el círculo y en la próxima vuelta haremos 3 puntos bajos, 1, ponemos el marcador, 2, 3 disminuciones, 1, 2 y 3. Y hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora realizaremos la última vuelta, donde haremos solo puntos bajos, 9 puntos bajos en total, que fue lo que nos quedó en la vuelta anterior. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dejamos hebra para coser y cortamos. Debemos hacer también 2 alas como esta. Ya tenemos todo tejido, ahora vamos a coser. ¿Cómo lo haremos? Pondremos las 2 alas juntas, una sobre otra, y las coseremos pasando la aguja a través de las dos, es decir, a través de los puntos de la última vuelta que tejimos. De esta manera, aquí atravesé una y voy a pasar la aguja por la otra y así. No debemos apretar demasiado la puntada porque luego abriremos las alas. Y así vamos dando puntadas a través de ellas. Las unimos de esta manera. Una vez finalizamos con estas, hacemos lo mismo con las alas más pequeñas. Pasamos la aguja por ambas alas. Y aquí voy a coser los últimos puntos. Y abrimos y así nos quedan. Ya tenemos listas también las alas más pequeñas y las vamos a ubicar de esta manera. Ahora las vamos a coser pasando la aguja a través de la costura de unión que hicimos en ambas alas. Primero pasamos la aguja por la más pequeña y después a través de la costura de unión de las alas más grandes. Nos deben quedar unidas por el medio de esta forma. Ahora alamos un poquito el hilo y lo enrollaremos por el centro de las 2 alas. De esta manera. Enrollamos varias veces. Esto nos quedará en el centro de la mariposa. Como siempre hacemos un nudito con los sobrantes de hilo y los escondemos. Y así nos ha quedado esta mariposa que usaremos así sin relleno en un próximo proyecto. Ahora, si deseas usarla para colgar o como llavero, lo que podemos hacer es introducir la aguja por el hilo que enrollamos, tomamos hilo y hacemos unas cadenetas. En este caso yo hice 25 cadenas. Y una vez terminadas las cadenas, aseguras con la aguja lanera. Y así quedó esta otra mariposita. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.